Hola a todos, bienvenidos al informe de inteligencia de Daniel Davis, donde os contamos las cosas más importantes que hemos sabido durante la noche y lo mejor que hemos aprendido en la última semana. Y hay mucho que contar. De hecho, vamos directamente a lo que ha pasado esta noche, porque hay noticias de última hora. Según la Guardia Revolucionaria iraní, el estrecho de Hormuz está cerrado. Claro, si escuchas a otras fuentes, puede que te digan algo distinto, pero eso es de tu leju ahora mismo. No, en sí tu tahinsni, en isni, y etc. más. Donde dice, Cuartel General Central de Hatam al-Anbiya, ante la flagrante violación de las promesas y el incumplimiento del pacto por parte de Estados Unidos, debido al fracaso en aplicar la primera cláusula del acuerdo de fin de guerra, y en respuesta a las violaciones continuas y sin interrupción del alto el fuego por parte de Israel y del sur del Líbano, el estrecho de Hormuz quedará cerrado al paso de embarcaciones. El Cuartel General Central de Hatam al-Anbiya añadió además que este es el primer paso en respuesta al incumplimiento de las promesas por parte del enemigo, y que, si la agresión continúa, se planificarán las siguientes medidas para obligar al enemigo a cumplir con sus compromisos. Así que mira, esto es algo que me ha preocupado desde hace mucho tiempo, y lo han puesto de relieve aquí. El punto número 1 de ese memorando de entendimiento era que habría un alto el fuego en todos los frentes, y mencionaban expresamente al Líbano. Ahora bien, quizá recuerdes que el primer alto el fuego, el que entró en vigor después de 40 días de combates, creo que fue el 8 de abril, también decía que el alto el fuego se aplicaría al Líbano. Tal vez recuerdes que el primer ministro de Pakistán dijo, sí, el alto el fuego está en vigor, incluirá al Líbano. Estados Unidos, al principio, también dijo que incluiría al Líbano. E Israel respondió algo así como, sí, lo que digáis, ellos harán lo que quieran. Y eso fue un gran punto de fricción durante un tiempo. Luego hubo una especie de cumplimiento, ya sabes, a regañadientes. Pero luego, en realidad, Israel básicamente dijo en ese momento, de acuerdo, haremos algo en Beirut. Y claro, más tarde lo hicieron. Eso demostró lo frágil que era todo. Así que, incluso llegar al memorando de entendimiento, que pasó de donde estuviera en las conversaciones iniciales del 8 de abril a ser la prioridad número 1, quiero decir, incluso por encima de las reparaciones, por encima de los activos descongelados y todo lo demás. Esa era la prioridad principal. Así que la parte iraní tiene clarísimo que su máxima prioridad es poner fin a la guerra en todos los frentes. Creo que ellos ven esto como la culminación de su poder emergente. Y quieren dejar claro que no están en esto solo por sí mismos, sino que quieren demostrar que tienen poder para influir incluso sobre Israel. Creo que ese puede ser el mayor asunto en juego aquí para Irán. Quieren demostrar que tienen el poder de imponer el cumplimiento incluso a Israel, que hasta ahora se había visto como la potencia militar indiscutible de la región. Por encima de todos, por encima de Irán, de Egipto, de Siria antes de su caída, e incluso en competencia con Turquía. Quiero decir, mucha gente veía a Israel como una fuerza incluso mayor que Turquía, aunque Turquía forme parte de la OTAN por el respaldo de Estados Unidos. Esa es la percepción. Así que creo que ahora el verdadero asunto es que Irán quiere mostrar músculo y demostrar que puede usar a Estados Unidos para imponer el cumplimiento a Israel en la región. Y si logran hacerlo, sobre todo si tienen éxito en esto, enviarán un mensaje muy claro al resto de la región sobre quién es, en última instancia, el que manda. Si Estados Unidos hace lo que le piden y logra que Israel cumpla, eso solo ocurrirá si Irán pone esa exigencia como su prioridad número 1 y luego insiste en que se cumpla. Pero ahora viene el problema. Se ha cerrado por el momento. Bueno, que se haya cerrado o no, en realidad no cambia la dinámica general de la que acabo de hablar, aunque sí altera la situación inmediata, porque Irán afirma que ha cerrado el estrecho de Hormuz. Pero el secretario
el vicepresidente Vance dice que todavía no hay ninguna prueba de ello. O está siendo demasiado optimista, porque de momento no tenemos ninguna confirmación independiente de lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo que sí vemos del lado iraní es cierta confusión. Esta es la agencia de noticias Tasnim. La otra era la ISNA. Creo que sí, que es correcto. Sí, era la agencia de noticias ISNA. Esta, en cambio, es la agencia iraní Tasnim. Y dicen que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghai, rechazó las informaciones de los medios que afirmaban que el estrecho había sido cerrado, calificando esas afirmaciones de infundadas. Así que tenemos a la Guardia Revolucionaria publicando aquí un comunicado bastante detallado. Esto fue a las 9:24 de la mañana, y luego vemos este otro a las 8:22, que en realidad salió antes, diciendo que esos informes eran infundados. Así que hay que hacerse la pregunta, ¿quién está realmente al mando aquí? ¿Y cuál es en realidad la posición iraní? Porque ellos mismos están enviando mensajes contradictorios. Pero lo que no es una señal confusa es que el tema sigue siendo prioritario, sigue estando en primer plano. Y sin eso, no va a haber un acuerdo a largo plazo. Así que la pregunta ahora es ¿qué va a pasar dentro de Israel y del Líbano? Y esta es la noticia de esta mañana. A pesar de la tregua, esto lo informa el Times of Israel según los medios, a pesar de la tregua, las fuerzas de defensa de Israel atacan Líbano tras repetidos ataques de Hezbollah, al menos 27 muertos. Información importante. Israel, esto de nuevo desde una perspectiva israelí, llevó a cabo una serie de bombardeos en el sur y el este del Líbano durante la noche y hasta la mañana del sábado. Estamos hablando de algo que ocurrió hace apenas unas horas. Según se informa, las fuerzas de defensa de Israel atacaron a Hezbollah después de que el grupo terrorista respaldado por Irán atacara a tropas, violando así el alto el fuego que tenía solo un día. Los medios libaneses y los equipos de emergencia informan de al menos 27 personas muertas y 26 heridas. El ejército israelí declaró que seguía, cito, comprometido con el acuerdo de alto el fuego, de acuerdo con las directrices del nivel político, pero que atacó a Hezbollah en el sur del Líbano, después de que el grupo terrorista lanzara unos 50 proyectiles contra objetivos israelíes en varios incidentes nocturnos en la zona. Ahora bien, he visto más informes hoy que dicen que eso es lo que está comunicando la parte israelí. Pero ¿qué pasa cuando analizamos con detalle lo que realmente ocurrió sobre el terreno y que supuestamente llevó a Hezbollah a lanzar esos 50 proyectiles? Porque la implicación de eso es que, Israel simplemente se ha defendido. Quiero decir, ¿qué otra cosa iban a hacer? Si Hezbollah lanza 50 proyectiles, no se van a quedar de brazos cruzados, claro. Pero luego, cuando miras lo que pasa sobre el terreno, según información que obtuve antes hoy, el lado israelí estaba avanzando en ciertas zonas. Y cuando entraron en áreas donde antes no estaban, hubo una respuesta por parte de Hezbollah, y fue entonces cuando lanzaron esos cohetes. Así que Israel dice, nosotros no estábamos disparando, solo nos estábamos moviendo hacia otras zonas, y entonces, en violación del alto el fuego, ellos dispararon. Y claro, después nosotros respondimos. Y como viste, no solo respondieron contra quienes lanzaban los cohetes, sino que también dispararon hacia el sur y el este del Líbano. Así que, lo mires como lo mires, esto sigue adelante. Y te hemos estado mostrando muchos videos, incluso en el último día o dos, donde se ven bastantes tensiones públicas entre Estados Unidos e Israel. Hoy vamos a enseñarte algunos de esos casos, porque ha habido más novedades al respecto. Pero echemos un vistazo, porque aun con todo esto, a pesar de que los combates en el Líbano continúan, y tanto si el estrecho está cerrado como si no, seguiremos atentos durante todo el día para ver qué ocurre realmente, qué es cierto. Pero además de eso, al mismo tiempo, son las 9:39. O sea, ¿hace qué? Ni siquiera 2 horas. Este tipo dice,
Cumplimos con nuestros compromisos, pero la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones respecto al alto el fuego en el Líbano. La otra parte estaba obligada a hacer que Israel respetara el alto el fuego, pero no ha tomado esa medida. Si la otra parte se niega a cumplir su compromiso, Irán responderá en consecuencia. Y ahí está el punto de similitud. Déjame enseñarte este mensaje original del IRGC, y fíjate en la parte inferior. Este es el primer paso en respuesta a la violación del enemigo. Si la agresión continúa, se planificarán y ejecutarán los siguientes pasos para obligar al enemigo a cumplir con sus compromisos. Así que, como ves, al menos en esos dos temas, ya sea con la Guardia Revolucionaria o con el cuerpo diplomático, están alineados en eso. Parece que la parte iraní tiene muy claro que van a seguir por el camino de decir, ¿habrá cumplimiento o habrá consecuencias? Ahora bien, hay algo que conviene señalar sobre el lado iraní. No suelen hacer muchas amenazas vacías, alguna que otra sí, pero en demasiadas ocasiones han dicho, esto es lo que haremos si esto no ocurre. Si no pasa, y lo han hecho. Sigue en sí o quiso. No es eso lo que quieren decir. Lo que quieren es que el estrecho esté abierto, porque quieren que se levante el bloqueo para poder sacar sus barcos, conseguir su dinero y volver a vender su petróleo en el mercado nacional. Así que seguiremos avanzando por aquí. Creo que estás interpretando mal la situación, porque como te hemos repetido una y otra vez, hoy hemos visto más pruebas de ello. Hay una confrontación importante incluso del lado iraní, o al menos la hay. No estoy seguro de cuán importante es en términos porcentuales. Por lo visto, las cifras siguen estando muy inclinadas hacia el lado diplomático y hacia el proceso. Pero hay un sector belicista dentro del lado iraní, incluso dentro de la Guardia Revolucionaria, según los informes que he estado recibiendo últimamente de algunas personas con contactos en la región. Dicen que incluso allí existe ese sector más belicista, aunque también hay quienes defienden una postura más prudente, más larga y diplomática. Pero eso sí, sin confiar en Estados Unidos y sin querer liderar con poder militar. Hay ese conflicto, ese contraste. Veremos si se cierra el estrecho. Pero si pensamos que Israel puede seguir luchando indefinidamente y decir siempre, bueno, fue Hezbollah quien hizo esto, y que nunca habrá consecuencias, creo que eso es engañarse, porque me parece bastante probable, bastante evidente, que Irán se toma muy en serio esas declaraciones y lo que dice que va a hacer. Aún así, esto es de nuevo de esta mañana a las 9:27. Es de otra agencia, Fars News Agency, una agencia de noticias iraní. Están confirmando que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que la delegación iraní viajará a Suiza para hacer un seguimiento y exigir la aplicación del acuerdo con la otra parte. Así que la diplomacia sigue en marcha, aunque Israel continúa combatiendo. Y Netanyahu, junto con su gabinete, sigue resistiéndose a las presiones del presidente Trump. Como se puede ver, aún van a seguir adelante con las negociaciones. Recordemos que todo este memorando de entendimiento se creó para establecer un periodo de 60 días de conversaciones. Y ya estamos dentro de esos 60 días. Creo que este es el número 2 de los 60. Así que la idea es que, durante esos 60 días, tiene que haber unas negociaciones bastante intensas. Porque como referencia, al gobierno de Barack Obama le llevó unos 2 años negociar el acuerdo nuclear, el JCPOA. Nosotros intentamos condensar esos 2 años en solo 2 meses. Y como vamos a ver, hay muchos obstáculos en contra de eso. De hecho, hoy vamos a añadir algunos más, por quien enviamos a encargarse de esas negociaciones. En un momento hablaremos de eso, pero me he adelantado un poco. De hecho, echemos un vistazo. Aquí tenemos al presidente Vance, al vicepresidente Vance hoy, hablando también de su viaje a Suiza y de cómo van esas negociaciones. Los representantes del gobierno iraní y también los de los gobiernos de Qatar y Pakistán están llegando. Eso podría ocurrir tan pronto como mañana.
aunque ya sabéis que estas cosas siempre están un poco en el aire. Jared y Steve llevan unas horas sobre el terreno ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación. Como sabéis, una de las prioridades que el presidente nos ha marcado es abrir los estrechos. Y eso ya ha ocurrido. Ayer conseguimos sacar 16 millones de barriles de petróleo del estrecho de Hormuz. Es una cifra récord, incluso comparada con los niveles anteriores al conflicto. Vale. Espera. Vamos a hablar de lo que has dicho al principio en un momento, pero ¿16 millones de barriles al día salieron ayer? Y eso es un récord, incluso antes de que empezara la guerra. Vamos a comprobarlo. Revisemos los datos. Es como veamos la repetición, porque aquí está la repetición instantánea para ver si tiene sentido. Esto viene del seguimiento del estrecho de Hormuz. Irán dijo el sábado que cerraba el estrecho, por lo que describió como violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos, aplicando la primera cláusula. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán prometía que el tráfico comercial en el estrecho se reanudaría de inmediato. Al menos 12 buques cruzaron el paso marítimo el viernes, es decir, ayer. Los datos de Marine Traffic mostraron que el jueves pasaron por el estrecho 25 barcos comerciales. Es la cifra más alta desde abril. Sin embargo, antes de la guerra, el promedio diario era de entre 100 y 130 barcos, más o menos. Así que, si usted dice que 12 de ellos pasaron y que fue un récord de petróleo, va a tener que ayudarme con las cuentas, señor vicepresidente, porque no entiendo cómo se llega a un 10% del flujo diario. Y aún así, eso se considera un récord, cuando antes pasaban 100 o 130. Así que tenemos que tomar la cifra más alta. Usted dice que es un récord, pero entonces, ¿cómo es posible que cuando pasaban 130 barcos no hubiera tanto petróleo como con los 12 de ayer? Vamos a dejarlo en que fue una exageración. Pero madre mía, vayamos a lo que dijo antes. Dijo que va a ir a Suiza en los próximos días para poder hacer unas negociaciones. Pero ¿quién está allí ahora mismo? Jared Kushner y Steve Witkoff. En serio, con todo lo que hace falta para que unas negociaciones de este tipo salgan bien. Recordemos la primera vez que Estados Unidos e Irán se reunieron en esta guerra. La delegación iraní tenía un grupo enorme, diría que unas 80 personas, todo tipo de expertos y técnicos, diplomáticos de todas las áreas y especialidades, y así sucesivamente. Gente capaz de hacer el trabajo duro de negociar, de manejar los detalles de lo que se puede acordar y lo que no. Y tuvimos a Steve Witkoff y a Jared Kushner. Y ahora tenemos aquí al hombre que está liderando esto, que va a dirigirlo, el vicepresidente Vance. Tiene algo más que decir sobre eso en un momento, pero vamos a detenernos aquí un segundo. Jared Kushner y Steve Witkoff fueron los dos que llevaron las negociaciones en febrero. Ahora bien, si se te ha olvidado lo que pasó unos meses después, fue entonces cuando, en televisión, sobre todo Steve Witkoff salió y dijo con total contundencia que esta gente no iba en serio. De hecho, presumieron de tener suficiente material nuclear para fabricar 10 bombas. Y yo dije, ¿ese es vuestro plan? Ahí es a donde vas. Y él dijo, por supuesto que no podemos. Y luego añadió que estaban más o menos a una semana o 10 días de tener una bomba nuclear. Eso fue lo que dijo, una bomba nuclear. Y entonces, finalmente, y ojalá se me hubiera ocurrido antes, me encantaría ponerte ese vídeo, pero no me dio tiempo a encontrarlo. Pero él dijo allí, con total firmeza en televisión, oye, escucha, llegamos tan lejos como las negociaciones podían llegar. Hicimos todo lo posible para intentar resolver esto. Estaba claro que ellos simplemente no iban a negociar. Eso fue lo que dijo. Y después, el 27 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán declaró que el día anterior, la parte iraní se había excedido y había dicho, sí, estamos dispuestos a negociar. El día 26, creo que también salió una noticia en CNN. Y en ese momento, Abbas Araghchi decía que era el mejor acuerdo de negociación que habían tenido hasta entonces.
que las cosas iban muy bien, que estábamos a punto de lograr un acuerdo. Y luego, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo que sí, que de hecho había un acuerdo por el cual tendrían un nivel de enriquecimiento cero enriquecimiento, una garantía de que no iban a tener un arma nuclear, y que incluso el procesado routines podría ir reduciéndose con el tiempo hasta llegar a cero. Así que no habría material reprocesado, ni tampoco reprocesamiento. Y además, era la primera vez en ese momento, pusieron sobre la mesa incluso hablar de su apoyo a los aliados regionales, lo que llamamos los proxies, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Pusieron ese apoyo sobre la mesa y también los misiles de largo alcance, que al menos dijeron que iban a discutir. Era literalmente una oportunidad de oro. La tiramos a la basura y seguimos adelante. Y luego apareció Witkoff, mintiendo a todo el mundo delante de las cámaras, diciendo lo mala que había sido. Mientras que por el otro lado, los iraníes y los omaníes, los intermediarios, decían que había sido lo mejor que habíamos conseguido hasta ese momento. Y después fuimos a la guerra. Esos mismos dos tipos, Witkoff y Kushner, son ahora los principales negociadores en esta ronda. ¿De verdad estamos intentando deshacer todo esto? Y recordemos, el contexto aquí es que la parte iraní ha dicho que necesitan tener los fondos descongelados por adelantado, que necesitan el levantamiento de sanciones por adelantado, porque no hay confianza. Esa es una de las grandes razones por las que no hay confianza. Por lo que ocurrió al inicio de esta guerra, sin mencionar lo que provocó la guerra anterior, o muchas otras cosas que vienen de antes. Podemos remontarnos perfectamente a 2018, cuando el presidente Trump se deshizo de un acuerdo al que nuestro país se había comprometido, el JCPOA. Y ahora, estos son los que van a liderar el proceso. Entonces, ¿qué esperamos que pase con eso? Y si estas son las personas, en lugar de alguien que sea un experto en diplomacia, un experto en asuntos iraníes, que entienda la cultura del lado iraní, que conozca a fondo su historia y todo lo demás, que sepa cómo manejar la diplomacia, cómo tratar con la parte iraní, y qué lenguaje hay que usar para que comprendan el sentido de las palabras. Ya sabes, todo ese tipo de cosas, la experiencia técnica y los fundamentos que queremos en temas como los sistemas energéticos, los tránsitos en el Golfo, en fin, todo eso. Eso debería ser un requisito básico para empezar. Pero estamos empezando con esos dos tipos. Y por desgracia, el propio J.D. Vance dice, bueno, la verdad es que yo tampoco soy precisamente el mejor preparado. Espero marcharme en los próximos días. Pero ya sabes, todo esto es una especie de baile delicado de coordinación y de protocolos diplomáticos. Te soy sincero, no entiendo mucho de esas cosas. Nunca me han interesado especialmente los protocolos diplomáticos. Mi forma de verlo es, vayamos allí y resolvamos los problemas de verdad. Pero ellos quieren hacer ese baile delicado. Los cataríes y los pakistaníes quieren asegurarse de que lo hagamos de la manera correcta. Así que intento ser respetuoso. Con el cargo que he tenido durante el último año y medio, de repente tengo que preocuparme por los protocolos diplomáticos. De repente, tengo que preocuparme por esto. Mira, estás enviando a dos tipos con un historial reciente de diplomacia desastrosa, de mentir directamente a cámara y de pensar que nadie se da cuenta de cuánto mintieron, incluso más que sus propios interlocutores, en esas mismas negociaciones. ¿Y ahora mandas a esos mismos tipos otra vez? Si ni siquiera había confianza entre los países, ¿cómo se supone que van a negociar algo? Mira, la parte iraní está ahí. Saben quién viene, así que van a hablar con ellos, quieran o no. Pero hombre, mira desde nuestro punto de vista. Estás enviando a dos personas que no tienen ni idea de todos los detalles de los que acabo de hablar. Estás enviando al jefe del equipo negociador a hablar con alguien que, según sus propias palabras hoy, dice, no soy precisamente un experto en diplomacia. Oye, le doy mérito por reconocerlo abiertamente. Él piensa, soy una persona inteligente,
quiero resolver esto, y tengo, supuestamente, la autoridad del presidente de los Estados Unidos. No te puedes imaginar a alguien de un nivel más alto. Ni siquiera es el secretario de Estado, es el vicepresidente del país. Eso te muestra lo importante que es para la Casa Blanca cerrar este asunto. Pero caray, ¿por qué mandar a alguien que ni siquiera sabe lo que hace en el plano técnico? Así que, si el vicepresidente carece de experiencia personal y, desde luego, de conocimiento, formación o cualquier otra cosa relacionada con este tipo de negociaciones de alto nivel, ¿por qué no rodearlo al menos de muchos otros expertos? Expertos de alto rango, gente con décadas de experiencia. Y quitar a esos dos tipos del maldito avión. Ni siquiera los mandes allí, porque lo único que pueden aportar es algo negativo. No hay nada positivo que puedan añadir. Nada. Y si lo que se dice es que quieren asegurarse de que haya alguien allí que pueda cumplir las órdenes del presidente Trump, ese es J.D. Vance, no esos otros dos. Ahora bien, recordemos también, aparte de lo que ya he contado sobre sus mentiras y todo eso, que en aquel momento hubo un informe que decía que sobre todo Witkoff salía constantemente para hablar por teléfono ¿con quién? ¿Sus salvavidas? ¿Y adivináis quién era? Benjamin Netanyahu. Así que la última vez habló más con Netanyahu que con el presidente de Estados Unidos. Eso ya te dice todo lo que necesitas saber. Da igual si esta vez vuelve a llamarle o no, porque ahí es donde está su lealtad. Ahora bien, está claro que siente una gran lealtad personal hacia el presidente Trump, pero está dividida, no es única. Necesitamos a alguien que esté completamente centrado en los intereses de Estados Unidos, y solo en eso. Y por lo que ha estado diciendo J.D. Vance en los últimos días, marcando bastante distancia y lanzando alguna que otra crítica a Israel, ese sería el tipo de persona que yo preferiría tener ahí. De todas las personas que están sobre la mesa aquí, y ahí incluiría al secretario de Estado Rubio, desde luego, mejor que no se suba al avión, porque sus lealtades también están bastante divididas. Pero J.D. Vance sí parece realmente alguien de los que ponen a Estados Unidos primero, y ese es el tipo que queremos al frente de esto. Pero madre mía, los otros dos, eso va a traer problemas serios. Así que no estoy precisamente conteniendo la respiración, esperando que las cosas salgan bien aquí en Suiza, al menos no en esta primera ronda. Habrá que ver cómo evoluciona, porque la parte iraní va a hablar con él. Pero lo más probable es que eso empeore nuestra posición negociadora, por culpa de estos tipos y de los antecedentes que tenemos. Es probable que pidan una concesión inicial mucho mayor que cualquier otra cosa. Y cuando hablamos del programa nuclear, porque en realidad ese es el tema principal aquí, hay varios asuntos, entre ellos, por supuesto, Irán. ¿Qué va a pasar con el estrecho de Hormuz después de esos 60 días? ¿Cuántos de los fondos congelados se van a liberar? ¿Cuándo? ¿Con qué calendario y según qué criterios? Y luego está, por supuesto, la cuestión nuclear. ¿Qué va a pasar con el material reprocesado? ¿Qué va a pasar con su capacidad de enriquecimiento? ¿Y qué tienen que hacer para demostrar que no van a continuar con un programa nuclear? Esas son las cuestiones importantes que hay que resolver aquí. Y por supuesto, el presidente Trump ha hecho campaña diciendo que ellos nunca tendrán un arma nuclear en todo esto. Ahora bien, esto nos remonta a cuando teníamos un acuerdo que sí limitaba su programa nuclear, que incluía una declaración en la que se comprometían a no producir ni buscar un arma nuclear. Puede que te suene, se llamaba el JCPOA. Y de hecho, ese es un tema sobre el que el presidente Trump tiene aquí una línea de ataque distinta ante el público estadounidense, intentando convencerles de que, sea lo que sea que esté haciendo ahora, o lo que vayan a hacer estos tipos en Suiza, es muchísimo mejor que el JCPOA. Ya te he hablado bastante de eso, pero ayer en una entrevista con Axios, el presidente Trump volvió a sacar el tema.
Sabes, oigo hablar del Hatzapoa, el desastre nuclear de Obama, que fue terrible. Cuando Obama se fue, no atacó su ejército, no dañó su marina, ni destruyó su fuerza aérea. Yo destruí su fuerza aérea, destruí sus sistemas antiaéreos. Por eso volábamos allí sin ningún impedimento, quitamos todo el sigilo. No podían hacer absolutamente nada. Él no hizo nada de eso. No eliminó a su liderazgo. Yo sí. 2 veces. Bueno, 2 veces y media para ser exactos. Él no hizo nada con Soleimani. Yo maté a Soleimani. Y maté al Ayatollah, a varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Y lamentablemente herí al otro Ayatollah. And I sadly hurt the other Ayatollah. Okay. Vale, vamos a hablar en un momento de eso de presumir de haber matado gente, pero primero veamos los aspectos prácticos. Una vez más, él dice, destruí su marina. Y como siempre que lo menciona, aclaramos las cosas. No lo hiciste. Volaste muchos barcos antiguos, los clásicos buques de superficie que tenían, la mayoría atracados en puertos que ni siquiera estaban implicados en esta guerra. Volaste 158 de ellos, sí, pero lo importante son los miles de lanchas rápidas y embarcaciones de ataque ligero que tienen capacidad local para influir en el tráfico marítimo, con misiles que pueden lanzar desde ellas, torpedos y todo eso. Nada de eso, casi nada de eso ha sido dañado. Han sido unos pocos impactos, pero probablemente miles siguen en el inventario. Así que no, eso no lo hicisteis. La segunda cosa que dijo, también hay que aclararla. Cuando afirmó que destruimos su fuerza aérea y su capacidad de defensa aérea, basta con mirar este gráfico y decir, perdona, ¿qué es exactamente lo que destruisteis? Porque esta es una lista bastante larga de aeronaves estadounidenses perdidas. Solo en 40 días de guerra, bueno, 40 y pico, creo que fueron 42 en total, hubo aparatos dañados o destruidos por un país que supuestamente no tenía defensa aérea ni capacidad ofensiva en el aire. Y quizá hayas visto que esta última semana salió una especie de documental del lado iraní, donde hablaban de cómo algunos de esos viejos cazas, creo que eran F-4, de los años 70, volaban a unos 15 metros del suelo. Se supone que no deberían volar por debajo de 150 metros, pero lo hacían a 15 y fueron a atacar objetivos en Kuwait al comienzo de esta guerra. ¿Recuerdas cuando derribaron a esos 3 cazas estadounidenses? Luego dijeron que había sido fuego amigo, que venía de Kuwait. Dispararon por error, porque al parecer, debido a esos combatientes iraníes que estaban causando tanto daño en tierra al comienzo de la ofensiva, el lado kuwaití vio nuestros aviones en el aire y pensó que eran del bando iraní, y los derribaron. Así que primero, nuestros aviones pueden ser derribados por muchas cosas distintas, y esa es una de ellas. Pero esos aviones entraron, y obviamente los pilotos no murieron, porque están aquí en cámara, hablando de lo que hicieron. Solo esos hechos muestran una exageración de mercado y una intención receptiva del otro lado. No puedes ignorar ese gráfico, de verdad. Son muchísimos aviones que quedaron totalmente fuera de combate por todas esas situaciones distintas. Y eso fue solo en 40 días. Es como uno al día. Así que imagínate si eso hubiera seguido igual. Y claro, tomamos medidas y cambiamos de táctica por eso, lanzando muchos más ataques a distancia para mantener nuestros aviones a salvo. Aún así, perdimos bastantes. Pero vayamos al otro tema del que habla el presidente Trump, porque está literalmente presumiendo de haber matado a toda esa gente. Y además está menospreciando al presidente Obama, porque según él, no mató a nadie en Irán, de todos modos. Y él dijo que fue un gran error por su parte. Yo lo hice porque soy más duro en este tema. Pero escuchadme bien, esto tiene un precio. Cuando uno presume de asesinar gente a diestro y siniestro, es lógico, es naturaleza humana. La gente no se va a quedar de brazos cruzados. La intención de nuestro lado es, ya sabéis, vamos a matar a un montón de personas, vamos a asesinar a estos, y si no hacen lo que decimos, las muertes continuarán. Seguiremos bajando por la lista,
eliminando a todos los demás, hasta que al final se rindan a lo que queremos. Y entonces dejaremos de matarlos y vivirán felices para siempre. Esa es, más o menos, la fantasía que parece repetirse en la historia humana. Pero la verdad es que casi nunca funciona así. In human history, it just doesn't work out that much. You may recall 2 or 3 weeks. Quizá recuerdes que hace 2 o 3 semanas, creo que fue entonces, salieron algunas noticias diciendo que la hija del presidente, Ivanka Trump, supuestamente había sido el objetivo de un intento de asesinato por parte de los iraníes. Quién sabe si era cierto o no, pero esa historia estuvo circulando. Dijeron que tenían información de inteligencia sobre ello y, por supuesto, la protegieron. Al final, no pasó nada. Ahora bien, espero sinceramente que siga siendo así. No quiero que asesinen a ningún miembro de la familia del presidente Trump, ni a nadie más en Estados Unidos. Pero amigo, estamos jugando con fuego si seguimos pensando que podemos hacer lo que queramos sin que haya consecuencias. Esto es algo en lo que insisto mucho. Llevamos mucho tiempo actuando como si no hubiera consecuencias, porque creemos que no puede haberlas. Y en gran medida, durante décadas, desde el final de la Guerra Fría, no las ha habido. Pero eso está empezando a cambiar. La guerra entre Rusia y Ucrania es un claro ejemplo de cómo las consecuencias empiezan a llegar, y ahora la gente está empezando a reaccionar. Pero este caso tiene lo suyo, y me preocupa que sigamos recurriendo al asesinato como herramienta de política, sin pestañear, sin preocuparnos ni por la moral ni por la legalidad. En algún momento será inevitable que alguien que haya sido víctima de esos asesinatos, o sus familiares, o incluso sus países, acaben tomando represalias. Porque recordemos que cuando presumió en ese vídeo de haber asesinado a su líder supremo, no fue solo al líder supremo a quien mató. Mató a su esposa. Mató a la esposa del actual líder supremo, al nieto del líder supremo y al hijo del actual dirigente, Moshe Deval Hamoni. Y no puede seguir matando a toda esa gente, a todos esos familiares. Y luego, claro, los científicos civiles que asesinamos, muchos de ellos, sobre todo en el año 2025, y durante la Guerra de los 12 días, muchísimos civiles, gente que fue asesinada. Muchos mandos militares fueron asesinados en sus apartamentos, con sus familias. Mira, no puedes seguir matando a toda esa gente, a sus familiares y a civiles, y pensar que eso nunca te va a pasar factura. Y ahora, encima, presumir de ello aquí. Imagínatelo. Ponte en esa situación. Alguien asesinó a un miembro de tu país. Y vamos a hacerlo aún más personal. Uno de tus familiares fue esa persona. Y algunos de sus propios familiares murieron también, atrapados en el fuego cruzado o por el misil que cayó y los mató. Así que algunos de tus familiares, niños, esposas, fueron asesinados por otra potencia extranjera. Sé sincero, ¿cómo te sentirías con eso? ¿Te parecería bien? Dirías algo como, bueno, es parte de la guerra, una parte desagradable, pero así es la vida, ¿no? Es decir, pensarías que simplemente es lo que toca y no harías nada al respecto. ¿O estarías apretando los dientes diciendo, quiero justicia? Quiero venganza. Quiero que paguen de la misma manera. Puede que ahora no hagan nada porque estoy seguro de que la seguridad es muy alta. Pero este es otro de esos casos, me temo, en los que se han plantado semillas y se han regado con la sangre de personas que algún día se alzarán y darán frutos amargos. Podrían pasar años, cuando nadie esté prestando atención, y de repente empiecen a asesinar a gente como represalia. Quiero decir, eso ha pasado muchas veces a lo largo de la historia humana, miles de años de historia humana. Dudo mucho que esa dinámica vaya a cambiar hoy. Ya veremos. Espero estar equivocado. Pero más allá de eso, espero que seamos capaces de reconocer lo absurdo, lo inútil y lo inmoral de seguir por este camino y que lo detengamos de inmediato para no seguir sembrando más semillas para el futuro. Ahora, volviendo al acuerdo nuclear Gary, si puedes volver a ponerlo en pantalla. Esta es la posición del presidente Trump hoy respecto al JCPOA,
y sigue hablando de este tema una y otra vez. Dijo que Irán, por supuesto, ha sido completamente derrotado militarmente, porque según él, fue él quien lo hizo, no Obama. Pero Obama decía, se limitó a darles miles de millones en efectivo y nunca utilizó nuestro ejército, que entonces estaba debilitado, para hacer lo que debía haberse hecho: contener al principal patrocinador del terrorismo en el mundo, Irán. No tenían ningún respeto por Obama. Pensaban que era como el dormilón Joe Biden, un líder débil e ineficaz. Y en eso tenían toda la razón. Irán se salió con la suya durante 47 años hasta que llegué yo y cambié todo eso. Y claro, como acaba de decir en ese fragmento de audio, estoy arrasando con todo lo que hay aquí. Pero escúchame, esto no es el JCPOA. Dejando a un lado Truth Social y los comunicados, apenas se pueden comparar las dos cosas. Pero vicepresidente Vance, también Putin por intentar mandar about duis, dar vil hasi ball. Es muy no core. The Obama nuclear deal allowed enrichment. Ours will not. The Obama deal allowed the accumulation of stockpiled weapons-grade material. Ours is actually leading to the destruction of that stockpile of enriched material. So there are many differences. The Obama deal gave them over $1 billion of American money. This deal gives them $0 of American money. So a lot of substantive differences, but I think the most important differences are where we're coming at it from a position of strength and the fact that our Gulf Coast partners love this deal. Okay. Do they love this deal though? I think that they just want. Vale, pero ¿les gusta realmente este acuerdo? Yo creo que lo que quieren es quitarse el tema de encima. Recuerda, ya hubo un acuerdo, no solo el JCPOA, que cubría todo lo que él está diciendo ahí, salvo una diferencia. Tiene razón, hay una diferencia. Él dice que, bueno, en realidad se equivoca. Dijo que en aquel no se había gestionado el material reprocesado, en este sí. No, 25,000 libras de material reprocesado fueron sacadas del país como parte del JCPOA. Además, sus incentivadores se redujeron de forma significativa, así que no entasdes. Solo podían reprocesar hasta un 3,67%, que es lo autorizado por el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, del que nosotros somos firmantes. Y están en su derecho y legalmente pueden hacerlo, porque firmaron ese maldito tratado. Ahora bien, no puedes decir simplemente, me da igual que lo hayan firmado, no me gusta, quiero que hagan menos. Puedes quererlo todo el día, pero entonces salte del tratado. Lo que no puedes hacer es firmar un tratado que dice que respetarás esas condiciones, igual que todos los demás que lo firmaron, y luego volver más tarde y decir, va, olvídalo. Eso no se puede hacer. Yo no voy a ceder nada, ni voy a hacer nada distinto. Sigo esperando que cumplas con todos los términos del acuerdo, pero no puedes quedarte con esa parte que en realidad te beneficia. Así que bueno, sigamos adelante. Las cosas no funcionan así. Si este equipo que va a Suiza piensa que va a conseguir algo de ese tipo, casi seguro que no habrá ningún acuerdo. De hecho, te puedo decir que las posibilidades de llegar a un acuerdo nuclear que sea siquiera tan bueno como el que estaba sobre la mesa el 26 de febrero, y mucho menos como el que se alcanzó con el presidente Obama, me parecen una fantasía. Sinceramente, no veo ninguna posibilidad, porque no tenemos la capacidad de presión necesaria para imponerlo. En aquel momento, el presidente Obama sí tenía esa capacidad gracias a las sanciones. Escúchame bien. Hay un punto importante que hay que entender. Mucha gente en Washington piensa que las sanciones son como un bate de béisbol y que basta con golpear con ellas hasta que el otro se rinda. Pero las sanciones son realmente útiles, sobre todo cuando se levantan. Lo que hay que hacer, la forma en que pueden ser efectivas, es imponer sanciones y decir, si cambias tu comportamiento en esto, entonces te daremos el beneficio, retiraremos esa sanción y podrás seguir haciendo negocios, porque así creas un incentivo en la otra parte para cumplir con los términos, ya que puede beneficiarse de ello. Tiene que haber un dar y recibir.
No puedes limitarte a exigir y a tomar. Así no funciona. Take and demand. It just doesn't work that way. We're living that proof right now. Estamos viviendo esa prueba ahora mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo la administración de Obama. Levantó sanciones y liberó algunos de esos activos congelados. Y por cierto, esa afirmación de que era dinero estadounidense es completamente falsa. No lo era. Lo que pasó fue que había unos contratos, no sé cuánta gente lo sabe, que se habían firmado hasta 1979. No se habían cumplido del todo, pero por la guerra y las sanciones que impuso Carter, todo eso quedó congelado. Así que lo que hizo Obama fue decir, vamos a liberar, creo que la cifra era de $400 millones, dinero iraní que les correspondía, y lo liberaron. Y luego, por todos esos años que el dinero estuvo en los bancos, se acumuló interés, y creo que eso llegó a $1.300 millones. De ahí salen esos 1.700 millones que también liberaron. Intereses iraníes generados a partir de dinero iraní. Nunca fue nuestro dinero. Así que, como dijo el presidente Trump hace un par de días, este desbloqueo de activos, bueno, era dinero iraní, de todos modos. Lo mismo que pasó allí. Eso fue lo que hizo el presidente Obama para conseguir el acuerdo. Y funcionó, después de 2 años de negociaciones muy difíciles, con todos los expertos necesarios y demás. Eso fue lo que finalmente obtuvimos, y no tuvimos que ir a la guerra por ello. De hecho, creo que fue justo ayer, cuando le preguntaron al propio presidente Obama cómo ve la situación actual. Me alegra mucho ver que haya un alto el fuego, y tengo la esperanza de que se mantenga. Pero, si hablamos del motivo original de esta guerra, era que existía un acuerdo por el cual Irán se comprometía a no desarrollar armas nucleares. Esta administración, o una versión anterior de ella, se retiró de ese acuerdo, lo que llevó a Irán a aumentar su capacidad nuclear. Ahora hemos librado una guerra, gastado miles y miles de millones de dólares y sometido a nuestras fuerzas armadas a una enorme presión. Mucha gente ha muerto y da la sensación de que estamos otra vez en el mismo punto en el que estábamos antes de empezar la guerra, quizá incluso un poco peor. I think, listen, President Trump never hesitates to just take a baseball bat to the name of Barack Obama and accuses him of all kinds of stuff. And it's not reciprocated because, if anything, President Obama here vastly understated that. It's a little bit worse. It is dramatically worse here. This whole war we started, and now we're trying to get back to something that is even approximating what we had. Cuando el presidente Trump se retiró por primera vez. Y ni hablar de lo que había logrado, casi milagrosamente, el 26 de febrero de este año, que también tiramos a la basura. El presidente Trump ha tirado a la basura 2 veces acuerdos que le habrían dado un enorme éxito y que nos habrían ayudado a llegar a un punto en el que podríamos haber normalizado las relaciones con Irán. Eso habría protegido nuestros intereses, los intereses de Israel, y habría beneficiado a todo el mundo en la región. En lugar de eso, elegimos la guerra, y ahora estamos un poco peor, señor Obama. 13 estadounidenses han muerto, hay 400 heridos, más de 40 aviones dañados o destruidos, más de 20 bases dañadas o ya prácticamente abandonadas. Y esto nos ha costado más de $100,000 millones hasta ahora. Y por supuesto, el mayor problema, Irán sale con el control del estrecho de Hormuz. No se lo vas a quitar, ni por la vía diplomática, ni por la militar. Van a recuperar parte de sus activos congelados, algo que nunca habrían conseguido si hubiéramos aceptado el acuerdo en febrero. Van a obtener un alivio de las sanciones que tampoco habrían conseguido con el acuerdo que estaba sobre la mesa en febrero. Así que sí, mira, eso es mucho peor. Y además también, esto es algo que hemos sabido esta semana, además de todos esos costes directos, hay algunos costes indirectos. Por la forma en que se ha llevado a cabo esta guerra, está aumentando la tensión y la fricción entre Estados Unidos e Israel.
Y esta semana, para empezar, tuvimos al profesor Morandi, que habló un poco sobre las tensiones personales entre el presidente Trump y Netanyahu. Between President Trump and Netanyahu personally. Netanyahu has put himself in a terrible Netanyahu se ha metido en una situación terrible. Al cometer este acto de asesinato, junto al genocidio que sigue en marcha, a llevar a cabo este asesinato en Beirut, ha obligado a Trump a hacer concesiones importantes. Y ahora, o bien obedece a Trump y tiene que poner fin a la ocupación y a la matanza, y perder, o desobedece a Trump, lo humilla y prolonga la crisis económica y energética. perpetuates the crisis, the economic and energy crisis. So that's no joke. Now, obviously, Professor Morandi Así que no es ninguna broma. Ahora bien, está claro que el profesor Morandi es iraní, trabaja en la Universidad de Teherán y está muy vinculado, o al menos relacionado, con sectores dentro del gobierno iraní. Así que, por supuesto, va a tener ese punto de vista. Pero los factores que señala son válidos. Hay mucha fricción personalmente entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Ahora están enfrentados entre sí. Recordemos que antes eran, ya sabes, uña y carne, y ahora no siempre parecen estar del mismo lado. Sobre todo desde que empezó esta guerra, hasta el punto de que Netanyahu venía casi cada 2 meses. every other month. They were visiting in person one place or the other, either the US Se reunían en persona, en un sitio o en otro, ya fuera en Estados Unidos o en Israel, más o menos cada 2 meses, hasta que al final consiguió convencer al presidente Trump de lanzar esta guerra, alegando de forma fraudulenta que asesinar al líder principal haría que todo se viniera abajo, como cuando sacaron a Maduro de Venezuela. Decía que todo acabaría en 4 o 5 días y que podrían arrasarlos, todo ese discurso. Pero no salió así. Y eso por sí solo ya iba a generar tensiones, porque de repente se dieron cuenta de que estaban metidos hasta el cuello. Y además él dijo, no os preocupéis por el estrecho de Hormuz. Lo dijo Netanyahu. Sí, está claro que eso tampoco salió bien. Netanyahu did. Yeah, that obviously didn't work out either, and now that it's causing huge financial problems. Y ahora que eso está causando enormes problemas financieros en Estados Unidos y que muchas de esas cosas ya están prácticamente fijadas, la situación va a alargarse aún más, con la pérdida de helio, con la pérdida de fertilizantes y así sucesivamente. Cosas que van a tener un coste. Incluso ahora, que al menos en teoría, tenemos un acuerdo que debería poner fin a todo esto, esas consecuencias se van a notar aquí más adelante, esta primavera, pase lo que pase. Todavía podrían empeorar, pero ya van a ser graves. Y esa fue parte de la razón por la que Trump hizo esto. Recordad que él dijo, y podríamos estar repitiendo lo que llevamos diciendo en este canal desde que empezó la guerra, que podríamos entrar en una depresión si no sacamos este asunto de la mesa, si no reabrimos los estrechos y eliminamos los bloqueos enfrentados. Back open up and remove the dueling blockades. So that has manifested in some growing Eso se ha traducido ahora en una fricción cada vez más visible entre el presidente Trump y Benjamin Netanyahu. Y lo hemos visto. Por un lado, en una entrevista, Trump habla de lo buena que ha sido la relación. Dice que Netanyahu es un guerrero, que es fantástico. Pero luego, en otro momento, comenta que bueno, que le falta un poco de cordura, que está yendo demasiado lejos en Líbano, que hará lo que él le diga, que es el socio menor, y cosas por el estilo. Así que hay una fricción abierta entre Netanyahu y el presidente Trump como personas. Y como comentó Matt Howe en nuestro programa esta semana, no es de extrañar que también haya fricciones entre los dos países. There's also friction between the two nations. Creo que esos países están mirando la situación y diciendo, primero, no podemos confiar en los estadounidenses más que en nadie. Segundo, no son fiables y sus fuerzas son superficiales. ¿Qué pasó con esas bases que nos dijeron que estaban aquí para protegernos precisamente de este tipo de ataques? Los estadounidenses las evacuaron y los iraníes las destruyeron casi por completo. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en ellos? Y ahora estamos viendo cómo aparece una brecha entre los estadounidenses y los israelíes, con un presidente que no es leal a nada más que a su propio interés. En mi opinión, y creo que otros también lo ven así, la única lealtad de Donald Trump es hacia sí mismo. Y si esta guerra va a ser su legado, hará todo lo posible en los próximos 2 años y medio para proteger ese legado.
Sí, quiero decir, lo va a intentar. Pero aquí está el asunto. Ya hay pérdidas que están metidas en el pastel y no se pueden sacar. No hay forma de quitarlas. Es como cuando haces un pastel y en lugar de usar una taza de azúcar, usas una de sal. Vaya error. No puedes decir, vale, qué error, vamos a arreglarlo. Quiero decir, se parecen un poco, pero claro, no te puedes comer el pastel así. No puedes deshacerlo, sacar todos los ingredientes y cambiar la sal. No funciona. Una vez que el pastel está horneado, se acabó. Está arruinado. Y ahí es donde estamos ahora. El presidente Trump no va a poder deshacerlo. Acabo de enumerar algunas de las consecuencias más graves que ya hemos sufrido, tanto a nivel personal como en cuanto a nuestra reputación, en la zona, en la región y a nivel global. Y los costes inevitables de estos daños económicos están por llegar. Y claro, muchos de ellos se van a notar justo alrededor de, no sé, principios de noviembre. Parece que algo más va a pasar por esas fechas. En fin, lo dejamos ahí por ahora, pero se ve que está creciendo la antipatía porque el problema con la parte israelí es que no quieren este acuerdo. En su mayoría, diría que un 80%. Quieren más guerra con el Líbano. Así que no quieren aceptar ni siquiera el punto número 1, y mucho menos los demás, porque siguen con esa fantasía de que no pueden destruirlos. Volvamos a la guerra activa hasta que por fin logremos nuestros objetivos, aunque eso sea irracional, porque no se puede hacer. Hay una razón por la que con el poder militar combinado de Estados Unidos e Israel durante casi 40 días y 40 noches no conseguimos doblegarlos, porque simplemente no funciona así. La naturaleza de nuestras armas ofensivas, su poder destructivo, los límites de ese poder, las limitaciones de nuestras defensas aéreas, las capacidades de los iraníes con sus drones, tanto estratégicos como tácticos, además de sus misiles y todas las categorías que manejan, y sus bases y fábricas de misiles subterráneas que no podemos destruir. Así que es algo irracional y no va a funcionar. Aún así, eso es lo que la gente en Israel sigue queriendo, y eso los pone en una clara tensión con Estados Unidos, porque muchos en América, incluso en los niveles más altos, reconocen que es algo inalcanzable. Así que ahí tenemos una fuente de tensión. Y luego está el doctor Mawini. Esta semana fue la primera vez que lo tuvimos en el programa, y desde luego no será la última. Hizo algunos comentarios realmente interesantes. Uno de los más importantes fue que ahora también hay una mayor antipatía entre la gente de Estados Unidos y la de Israel por el daño que eso nos está causando. La idea de que Israel pueda ser una potencia regional y expandir sus fronteras, eso es una píldora venenosa, tanto para Israel como para la región. Si Benjamin Netanyahu o quien sea logra realmente reorientar la estrategia israelí y alejarse de eso, sería un cambio enorme. Algo parecido a lo que Estados Unidos está haciendo, poco a poco, a regañadientes, alejándose de la hegemonía global porque no le queda otra opción. Está dejando atrás una gran estrategia de primacía y empezando a valorar una estrategia de contención y de comprensión. Lo vimos en la Estrategia de Seguridad Nacional, la NSSS de 2025, ¿verdad? Estaba muy centrada en el hemisferio occidental, no en el mundo entero. Y eso tiene sentido. Las circunstancias estructurales, la historia, la geopolítica, todo eso es real y cada uno tiene su propia lógica. Y por eso, ese tipo de razonamiento acaba imponiéndose y obliga a los estadistas y a los líderes a hacer cosas que no habían previsto hacer. Creo que eso tiene mucho peso en el caso del liderazgo israelí, aunque menos en el de Líbano. En el caso de Líbano, sus combatientes incluso podrían integrarse en las fuerzas libanesas. Vi una propuesta de un amigo mío, Nizar Ghanem, que es un experto libanés, y trataba sobre cómo la estructura de Hezbollah debería integrarse en el Estado libanés, en lugar de ser una entidad separada. Así que hay soluciones y alternativas libanesas, y debería haber una especie de reajuste israelí, teniendo en cuenta que lo que están haciendo no funciona. Son la nación más odiada del mundo.
Sí, esa última parte fue la que de verdad me impactó. Dijo que ahora mismo son el país más odiado del mundo. Y eso contrasta muchísimo con lo que era el 7 de octubre de 2023, el día anterior, cuando la imagen de Israel, sobre todo en Estados Unidos, pero también en buena parte del mundo, era radicalmente distinta a la de hoy. Ahora bien, siempre ha habido personas en distintos lugares del mundo que llevan mucho tiempo criticando la forma en que los israelíes han tratado a los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, prácticamente desde 1947. Pero incluso en la última década, antes de que estallara esa guerra, ya se les acusaba de mantener, por así decirlo, una prisión al aire libre en Gaza y de permitir la violencia de los colonos y otros abusos contra la población en Cisjordania. Eso llevaba ocurriendo ya un tiempo, pero en cuanto a la percepción pública global, era algo más bien menor. Y sobre todo, la gran mayoría de Estados Unidos y de Europa estaban prácticamente al unísono. Lo que dijera Israel, eso hacían. Y las encuestas públicas mostraban un apoyo muy alto durante todo ese tiempo. Y al revés también. La opinión dentro de Israel sobre Estados Unidos era igualmente muy positiva. Ahora bien, ambas cosas están sufriendo un golpe importante. La población en ambos lados, creo que lo escuché en un programa en el que estuve hoy mismo, me leyeron un artículo que decía que había una encuesta de opinión pública en Israel sobre su visión del presidente Trump. Pasó de un 68% hace 3 semanas, antes de que se firmara este acuerdo, a algo así como 30 y pico ahora. O sea, casi una caída de 30 puntos, prácticamente a la mitad, porque sienten que han sido abandonados y traicionados por el presidente Trump. Así que, nada por ahí. Y además tienen antipatía hacia Estados Unidos. Mientras tanto, con todo lo que ha estado pasando y la forma en que Israel ha respondido al ataque terrorista del 7 de octubre y lo que han hecho al pueblo palestino y cómo, de manera clara y sin ambigüedades, lanzaron una campaña que ahora incluso han declarado abiertamente, ni siquiera lo insinúan, como dijo Ben-Gvir hace, creo, un par de días. Su intención es eliminar por completo todo en la franja de Gaza por la vía militar, de modo que no quede ningún lugar donde la gente pueda vivir, obligándolos a evacuar y marcharse a otro sitio. Quiero decir, eso ya lo sabíamos solo con mirar la situación del país. Antes, el Estado de Israel seguía diciendo un montón de cosas y fingiendo, no, esto es solo una respuesta a los ataques de Hamas o lo que fuera. Nunca fue verdad, pero mantenían esa ficción. Ahora ni siquiera tienen eso. La gente en Estados Unidos lo está viendo, sobre todo con las redes sociales tal como son hoy. Así que las encuestas de opinión pública han cambiado radicalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno israelí. Y ahora se ve que podrían ser ellos los que están provocando este acuerdo al que el presidente Trump, con retraso pero al fin accedió, sacar la guerra de la mesa y evitar que siga acumulándose más daño. Su negativa a dar un paso atrás está generando aún más antagonismo y rechazo por parte del público estadounidense. Y todo esto no ha parado. Se están moviendo y siguen avanzando en esa dirección. Y cuanto más se alargue esto, sobre todo si el estrecho vuelve a cerrarse, si resulta que no podemos avanzar en ninguno de los otros 14 puntos porque ni siquiera conseguimos superar el primero, y mucho menos llegar al tema nuclear. Y si el estrecho sigue cerrado, o vuelve a cerrarse, si es que no está ya cerrado ahora mismo, según a quien escuches hoy en Irán, pues bien, si siguen por ese camino, tanto Baghai como el líder de la Guardia Revolucionaria han dicho lo mismo, que si no se resuelve pronto, se aplicarán contramedidas. Así que, esté cerrado hoy o no, algo va a pasar si eso no se soluciona. Y si el pueblo estadounidense ve que no se resuelve porque la parte israelí no cumple con los términos que acordó el presidente Trump, entonces esa antipatía no va a hacer más que crecer. Así que una vez más, otro enorme coste de esta guerra, una consecuencia no deseada que debería haberse previsto,
porque intentamos lograr algo que era militarmente inalcanzable. Esto es lo que pasa cuando se dirige con propaganda y se vive en un mundo de preferencias, desconectado de la realidad sobre el terreno. Esos costes se han ido acumulando. Ese pastel ya está hecho y con una taza de sal. Lo único que podemos hacer es tirarlo y empezar a construir algo nuevo desde cero, reconociendo la realidad y haciéndolo bien esta vez. Esa es nuestra primera y mejor esperanza. Si no, va a ser un trago aún más amargo para nosotros a medida que avancemos. Muchas gracias a todos. Agradezco que hayáis pasado un rato con nosotros este sábado. Se viene una semana completa por delante. Tenemos invitados increíbles para la próxima semana, incluido uno muy especial y bastante conocido que nunca habéis visto en nuestro programa. Os va a encantar. Voy a mantenerlo en secreto por ahora. Lo revelaremos más adelante en la semana, pero todos los demás invitados que tendremos, de verdad, se viene contenido estupendo. Espero veros entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.